el tema de la ley de protección de datos, que es un tema que queríamos conversar con él porque él fue parte de la asamblea que aprobó esta ley. También efectivamente hablar un poco del mensaje de la nación del día de ayer del señor presidente, que ya fue ampliamente tratado y cubierto por parte del personal de la clave. Pero también es importante saber cuál es la opinión de Henry en este tema. Primero, Henry, muy buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenos días. Un gusto saludarte, gracias la oportunidad y también un saludo a todos los que nos están siguiendo. Henry, la primera pregunta va relacionada con un tema del cual tú fuiste parte porque estuviste en la asamblea pasada, seguramente lo conoces mejor que nadie, el tema de la ley orgánica de protección de datos, que es un tema muy sensible. Con eso vamos a comenzar para ir profundizando también en lo que pasó el día de ayer. Pero es un tema que los ecuatorianos nos tiene preocupados porque existen numerosas denuncias de robo de datos, de hackeo de cuentas, de mal manejo de la información por parte de ciertas entidades públicas y privadas. Y el ciudadano se encuentra totalmente expuesto y a la vez se siente desamparado. ¿Qué podría hacer un ciudadano común? ¿Qué puede hacer la persona afectada por este tipo de actividades que también caen en la inseguridad que vivimos día a día todos los ecuatorianos? Considero que uno de los consensos positivos que se dieron en la anterior legislatura fue ponerse del lado del ciudadano y aprobar esta normativa que entró en vigencia hace exactamente un año. 23 de mayo del año 2021, que tiene como finalidad principal el de proteger y garantizar justamente los datos de los ciudadanos para evitar cualquier tipo de abuso de los que se han venido cometiendo de larga data, por así decir. Entonces creo que es loable el tema. El problema que veo es dos temas. Una cuestión de gestión, que eso es imputable a las autoridades actuales que no han nombrado todo lo que es la autoridad que se encarga de este tipo de protección, que es la llamada a dictar normas secundarias, reglamentos, etcétera, para darle viabilidad, para instrumentar el cuerpo normativo que necesita ser aterrizado en detalles, resoluciones, etcétera. Y asimismo, el nombramiento previo proceso pertinente de la entidad que va a sancionar las violaciones que cometan tanto las entidades del sector público o privado por la violación o entrega de estos datos, llámese Superintendencia de Protección de Datos. Ni siquiera se ha empezado el proceso, por así decirlo. Entonces está en ascuas. También, Fernando, es preciso detallar, y tú eres abogado y aquí nuestra audiencia debe también estar al tanto, que sin perjuicio de esta omisión de establecer los lineamientos, las políticas, el régimen sancionatorio, que lleva muchísimas multas y otras cosas más, solo opera a partir del 23 de mayo del año 2023, es decir, un año más. Tiene lo que se denomina una ratio legis para la implementación del régimen sancionatorio. Pero eso no quiere decir que la política pública, que el Estado que está para garantizar esto, el servicio público, desde ya comience a tomar todo tipo de decisiones a fin de precautelar esto que es privado y que vemos como todos los días, y aquí hay una anécdota, Ecuador está en el top 15 mundial del tema de las llamadas no solicitadas. Y la gran pregunta es no solamente qué molestan, la gran pregunta es ¿y cómo obtuvieron tus datos? Eso por poner un ejemplo. Henry, ya entrando en materia de inseguridad, hablamos también de política un poco. El electorado cambió y las necesidades y los requerimientos del electorado en todo el Ecuador, en todas las provincias, ya no son los mismos. No sé si podamos coincidir de que ya las propuestas de los candidatos que antes giraban alrededor del trabajo, el empleo, la economía, la obra pública, ya quedan a un segundo o hasta en un tercer plano. Al electorado actual le interesa un solo tema y una sola cosa, la seguridad. No podemos salir de nuestras casas, no podemos transitar libremente por las calles. La gente vive en pánico, Henry, la gente vive realmente asustada.
el político ecuatoriano parece que todavía no está en esa onda y sigue hablando de otros temas que realmente no son del interés del ciudadano común y corriente. ¿Tú crees que el discurso de esta elección que se viene, esta elección seccional, va a cambiar y van a buscar más hablar sobre la seguridad que tienen que darnos nuestras autoridades a los ciudadanos? Fernando, el tema de la seguridad siempre ha sido un tópico de interés de los ecuatorianos. Siempre ha sido un motivo de profunda preocupación y ha estado en la agenda de lo que ciudadanos exigen de sus mandatarios, exigen de sus autoridades, siempre. Comprendo y complemento lo que dices. Lo que ahora hay es miedo, lo que hay es terror. Y te lo digo porque siempre me ha preocupado la realidad nacional. He sido 2 veces candidato y he acudido a pedir la confianza del pueblo. Esto siempre lo han pedido. Seguridad, el tema del empleo, de unos años acá el tema del acceso a las universidades, entre otras cosas. ¿Cuál es la variable ahora? Que al auge de la delincuencia común, agravada, diré yo, por una serie de cuestiones, entre otras cosas que después de la pandemia han salido raudos, tema de impunidad, tema de falta de acceso a oportunidades y 10.000 cosas más, se ha configurado un escenario, ese sí, inédito en la historia del Ecuador. Y digo inédito por el cóctel que forma el crimen organizado del narcotráfico, porque sería falso de mi parte decir que aquí no existía narcotráfico. Peor por ahí es el lapsus que escuché el otro día, que no había existido consumo de droga. No, eso ha existido mucho tiempo. Pero que se haya compactado en crimen organizado y que la idea fuerza sea tener al Estado de rehén y por consiguiente a los ciudadanos a merced de estas bandas criminales, eso el Ecuador no lo ha visto. Y tiene un origen que tiene de alguna data, no es de ayer. Y por eso no hay que echarle la culpa al presidente actual del origen o la culpabilidad, que a veces veo que el presidente está muy a la defensiva con ese tema. Pero sí es su responsabilidad afrontarlo. Cada líder, cada presidente, le toca un momento histórico. A otros le tocaron guerras, enemigos externos. Ahora, y ahí coincido contigo, por el miedo que concita, porque no es solamente la delincuencia común o caer en el simplismo, es decir, no, es que como es entre narcos, a ti no te va a pasar nada porque no eres narco. Yo no sé de dónde han sacado esas líneas. Es no conocer lo que ha pasado en la hermana República de Colombia o la hermana República de México, por poner un ejemplo, porque el narcotráfico y el crimen organizado que conlleva trata de personas, tráfico de armas, lavado de dinero, tiene muchísimas connotaciones que sí están enraizadas en la sociedad y que han venido acumulando a lo largo del tiempo y que hizo explosión ahora, que una de sus vertientes es el colapso del Estado en el tema carcelario, pues, donde en un año aparecen 340 asesinados entre las cárceles. Y ya dirán algunos, no, es que son entre presos. No, señores, eso es responsabilidad también del Estado. Entonces, esa sí va a ser ya no una preocupación, ya no una oferta para algunos y un compromiso electoral para otros, sino va a ser la razón de ser entre los candidatos, entre las autoridades y el ciudadano. Ya sabemos que hay que enfrentarla, ya sabemos que hay que darle cara, ya sabemos que hay que eliminarla. El gran debate, Fernando, va a estar el cómo. Si van a venir los farsantes demagogos vendehumo a decir que esto se arregla solo en la noche a la mañana porque yo me paro, porque yo soy bravo, porque yo soy, no sé, pues mago, o nos asinceramos, hacemos una pedagogía social y política de que esto es una salida de Estado que nos involucra a todos, gobierno a la cabeza, que es actual, mediano y a largo plazo, que es permanente y que no hay salidas fáciles. Henry, y tocando el tema del momento histórico, que muy bien señalas, el ecuatoriano votó hace un año y medio totalmente desesperado. Existió un electorado que era anti-Correa, muy claramente definido, y que era un gobierno, un electorado que estaba en contra del gobierno por su ineptitud, sobre todo en el tema de la vacunación.
No recordemos que Guillermo Lasso sacó el 19%, en la segunda vuelta el 53%. Estamos hablando también de un político que no tuvo la aceptación mayoritaria. 1 de cada 5 votaron por él en la primera vuelta. Pero la gente votó, el pueblo votó por él pensando en realidades distintas, en el COVID en ese momento, situación que él la solucionó efectivamente, hay que reconocerle el mérito, y también por el tema muy puntual del anticorreísmo. Pero nos toca una nueva realidad, una, como tú muy bien dices, inédita e inesperada, porque nos reventó en la cara esta bomba que se ha venido trabajando por años, tal vez por décadas. Pero la gente cuestiona, y es algo que me ha tocado ver y enfrentar y conversar en las últimas semanas, la capacidad o la aptitud del presidente, de este presidente, para enfrentar el tema de la delincuencia. ¿Tú lo ves a Guillermo Lasso capacitado para dar soluciones en el tema seguridad? Como antecedente político electoral, es interesante la reflexión que has hecho de cómo llegó al poder. Salvo muy contadas excepciones, y peor, desde que existe el balotaje, desde 1979, casi todos los presidentes en primera vuelta han ganado porque el ciudadano no quería que gane el otro. Así que no creas que este caso fue la excepción. Hay muchísimos casos, muchísimos. En el 96, en el 2006, pocas veces han enfrentado dos posiciones de vida en que el electorado se siente orgulloso de que está votando por una de las dos opciones. Ahora bien, sin perjuicio que se dio en gran parte el fenómeno que tú dices, algo que generó también el triunfo de la propuesta de Guillermo Lasso en el año 2021 fue un concepto que fue más allá de estar en contra de algo, sino a favor de algo, que fue esa apertura hacia los grupos que normalmente no habían estado con él. Una persona que se denomina, se presume que es conservadora, esa apertura a lo diverso. Eso que originalmente debió haber sido de la socialdemocracia, del centro izquierda y de la izquierda racional, que no fue pues por el lado del caudillo, vende órdenes, conservador, entre otras cosas, porque solo aquí parece un fenómeno como el correísmo, que es un collage de posturas ideológicas dependiendo de la ocasión. Eso también le dio el triunfo. Y ese también es parte ahora del problema, porque hay gente con justa razón que piensa que eso solamente fue el encuentro, un tema del eslogan, de reconocer las diferencias y que ya en el gobierno se dan otras posiciones. Tema de mujeres, entre otras cosas, el tema del feminismo y muchas corrientes, lo que se denomina ahora las causas, que son las que agrupan y no separan. Con ese antecedente vamos ahora al tema de la inseguridad insoportable que estamos viviendo y, como bien has señalado, en este último año rompe un récord de muertes violentas en la historia del país. Creo que el presidente tiene ya un diagnóstico claro. Ayer ha desnudado que este es un tema de crimen organizado. Le ha pedido a las Fuerzas Armadas que reordenen su misión. Ya no es el de enemigo externo, que es ahora el hermano país del Perú. Ni siquiera el tema del frente interno, como se fue denominado en momentos de incipiente subversión que hubo en el Ecuador. Hay otro tipo de cosas que están atentando contra la vida de los ecuatorianos y, creo yo, y aumento, contra la existencia mismo del Estado como sociedad jurídica y políticamente organizada. Esto está atentando contra el Estado. Quieren tener al Estado de rehén subyugado. Teniendo el diagnóstico claro y tomando en cuenta que es una propuesta seria, ¿dónde está lo que creo que no conecta? Y no solamente por un tema de comunicación, que es el tema de la gestión, que es la crítica fundamentada y razonada, lógica, legítima, que hacen los ciudadanos, que hacen los medios de comunicación. Que el problema del Lasso no es que no sea bien intencionado o inteligente o serio, a tanto payaso que ha cruzado y babo que ha cruzado en el país, sino que es un problema de gestión, de instrumentar esa decisión, de tener la capacidad, no quiero decir que sea incapaz, en este tema de poder afrontar ese desafío, esa prueba de fuego. Ahora bien, ha pasado el 25% de su mandato, un año. Este es el reto. No se le va a pedir ni exigir, como quieren algunos, que lo único que les interesa es el fracaso de alguien para ver cómo sacan la cabeza y otros para ver cómo nos lo meten a cana. Que en un año se resuelva todo, pero sí se tienen que dejar sentadas las bases
el camino de lo que es que se pueda defender la vida, de que el Estado no caiga en esta inercia, en esta anomia, y que se vea acción conjunta, acción colectiva, lideradas por el presidente para hacer salvaguardar la primera obligación que tiene, proteger la vida de la gente. Se tiene que ver acciones, ya no solamente eslogan de campaña, acciones y hechos concretos. Henry, para finalizar, el día de ayer escuchamos al presidente muy atentamente, lo escuchamos por aquí, por La Clave, hablando de un país que realmente el Expreso muy bien el día de hoy en una nota editorial mencionaba, ¿no? Este era más un discurso para su finalización de mandato en el 2025, que lo ha adelantado 3 años. Me pareció muy interesante esta opinión de un editorialista del diario Expreso el día de hoy. Sin embargo, de esto, y ya hablando de lo que es, hay un reconocimiento tácito, Henry, creo que vamos a coincidir en esto, tácito de que en la parte social no se ha hecho nada. Creo que ayer al presidente se lo sintió expresarle al pueblo, a los ecuatorianos, que primero tuvo que reordenar la casa, solucionar el tema del déficit presupuestario, los 5.000 millones que heredó de déficit, para ahora sí iniciar la obra social y la obra efectivamente que los ecuatorianos de a pie quieren, la que se haga sentir en el pueblo. Coincidimos en esta visión de que el presidente ayer, de manera soterrada, de manera tácita, nos lanzó la punta de que efectivamente la parte social no ha sido la prioridad, al menos en este primer año, que primero tuvo que poner la casa en orden. Y que ha habido una falla de comunicación y que ahora la va a tomar directamente él, cuando se sobreentiende siempre que el presidente es el que lidera esos procesos. Sí, yo creo que no solamente un tema de forma, sino de fondo, al ponderar la racionalización de los recursos públicos para ir a un concepto de ajustarse los cinturones ahorita para poner las cuentas fiscales en orden, no permeó a los ciudadanos. Es muy dable tener una disciplina fiscal, evitar el derroche, evitar el tema también de la corrupción, que yo creo que debe ser uno de los grandes consensos y causas suprapartidistas para enfrentarlo, y que, sin perjuicio de que la administración pública es muy grande, no hay un solo caso a nivel de ministro de Estado, como anteriormente cuando los ministros se fugaban, u otros que se comían los cheques, que se haya conocido en casos de corrupción. Eso tengo que ponderar. Pero no le llegó al ciudadano, no le llegó a lo que se denomina el ciudadano de pie, con un tema adicional, Fernando. Al haber una falla rotunda en temas de gestión, los servicios públicos, que es la naturaleza del Estado, de velar por el interés general, comenzaron a fallar donde no habían fallado. Y que por más que se llegó a una vacunación reconocida nacional e internacionalmente como exitosa, que una vez más pondera la razón de ser del Estado, qué importante que es el Estado, que no es lo mismo que ser estatista, que son dos cosas distintas. Privilegiar siempre lo público. Por un lado, fue un éxito, pero a renglón seguido, Fernando, faltaban las medicinas. O sea, éxito en la vacunación, deuda en lo hospitalario. Y entre otras cosas, no sé si escuchaste el mensaje en esta parte, es porque quieren cambiar el método, que ha sido pues de un robo consuetudinario, no solamente en el gobierno pasado, sino durante décadas, de empresarios y hombres de negocios que han venido medrando del sistema de salud pública y del seguro social. Ayer lo que contó el presidente del medicamento de 92 centavos que lo venden que costaba 2 centavos en la realidad, por cambiar el método que considero que es viable a un sistema distinto de distribución, resulta ser que no hubo nada, ni el de los pillastres, ni el actual, y corolario, la gente se está muriendo y no tiene acceso a la medicina. Entonces sí, siempre la persona es primero. Las cifras pueden ser importantes, pero los ciudadanos son primero. Y eso lo tomamos como un desafío. Hay que tomarle la palabra y exigírselo, ahí sí al presidente, porque de nada va a servir los aplausos o las palmaditas de los organismos internacionales si el ciudadano, el pueblo, no siente como propio que esa reestructuración de la economía se transforma en bonanza diaria, por lo menos en lo que sí es responsabilidad del gobierno, que es la prestación de servicios públicos con énfasis en seguridad, salud y educación para todos.
Muchas gracias, Henry Cucalón, por habernos acompañado el día de hoy. Con nosotros el abogado Cucalón, quien nos ha dado su criterio con su vasta experiencia parlamentaria, también política, sus conocimientos que no los discute nadie aquí en el país y su profundo análisis político. Gracias, Henry, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, Fernando, un gusto. Muy buenos días con todos. Gracias. Y el día de hoy terminamos con esta última entrevista el programa, no sin antes hacer una pequeña reflexión en cuanto al mensaje de la nación del presidente. Es innegable y sería de ciegos, de necios, reconocer los avances en materia macroeconómica y reconocer también el ajuste de las arcas fiscales que el señor presidente Guillermo Lasso lo ha hecho. Nadie podría dudar su capacidad en esta área. Él ha demostrado ser un ejecutivo, un banquero eficiente a lo largo de su vida. Y esto lo digo desde el punto de vista del empresario. Él lo ha hecho bien en su parte privada y seguramente lo hará bien en este sector, en esta parte del manejo del Estado para todos los ecuatorianos. Vemos que se ha cortado el déficit, vemos que la Reserva Monetaria se ha incrementado a niveles históricos, vemos y sentimos al menos la visión del Ecuador es de un crecimiento. Estamos entre los 5 países que más van a crecer este año en Latinoamérica. Son números que se encuentran y que cualquiera puede revisarlos tan solo navegando en la web. Pero la deuda que tiene ese gobierno, señor presidente, a usted y a sus ministros, son dos. La deuda social, en donde también se incluye la parte de la seguridad. Efectivamente, esa deuda usted la mantiene. Nos decía el día de ayer que fue porque el éxito de la vacunación lo llevó a usted a tomar el país en una velocidad de recuperación muy rápida que efectivamente se evidenció en desabastecimientos en los hospitales, falta de medicina, que sienten todos los días los ecuatorianos hasta el día de hoy, señor presidente. Y también en otro factor que usted tiene que reconocer también, que no fue un gobierno del encuentro. No hay un gobierno del encuentro. Las personas que a usted lo rodean no son del encuentro, no son de distintas áreas o de distintos pensamientos políticos o tendencias. Muy bien, como señalaba el doctor Henry Cucalón en su entrevista, eso fue tal vez la deuda pendiente, eso tal vez es lo que falta, porque usted llegó al gobierno predicando algo que muy pocas veces se había predicado en el país, que iba a ser un gobierno de todos y que iban a estar los mejores cuadros en los puestos claves del gobierno. Ojalá, señor presidente, en este segundo año que usted tiene de gestiones, pueda también no tan solo ratificar lo bueno, sino rectificar en lo que no ha estado bien manejado. Creemos en que su voluntad y sobre todo su deseo es el de servir al país. Pero para hacerlo, para poder hacerlo, decía Henry Ford que él tenía éxito porque seleccionaba a los mejores en cada puesto. Busque a los ecuatorianos que sí están dispuestos a dar su vida, si es necesario, por el tema de la seguridad ciudadana. Hay algunos, señor presidente, que tal vez no comulguen con sus ideas políticas, pero que sí comulgan en su amor a la patria, en su desinteresado espíritu de lucha para sacar el país adelante. Hágalo, señor presidente. Este es su segundo año. Esta es una segunda oportunidad. Va a tener 4 años, señor presidente. Hágalo porque tiene tiempo. Muchas gracias por seguirnos el día de hoy.